Amados hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a un nuevo estudio de un nuevo capítulo del libro de Samuel. Hoy día vamos a empezar retomando el segundo capítulo de Segunda de Samuel. Y vamos a orar para que el Señor nos pueda guiar, nos pueda instruir, nos pueda revelar su palabra. Toda la Biblia es una revelación de lo que Él quiere y espera para nuestras vidas. Y lo que el Señor quiere para nosotros es conforme al amor de nuestro Padre y de nuestra Madre, que es siempre lo mejor. Señor Jesús, hoy día te damos gracias por tu misericordia, porque es nueva cada mañana y tu fidelidad hasta la noche. Sabemos que hoy día tú nos quieres instruir, Señor, sentarte a nuestro lado y explicar con detalle, Señor, tu palabra y revelarnos para que nuestras vidas sean transformadas y sean como esa luz de la aurora que va en aumento, Señor. Que tu palabra alumbre nuestro camino, Señor, nuestros pies y que podamos brillar, Señor, en este tiempo de tanta angustia, de tanta oscuridad, Señor, porque tu luz resplandece en las tinieblas, Señor, y nosotros tenemos esa luz en nosotros porque somos tus hijos, Señor, hijos de la luz. Bendice este estudio y ayúdanos, Señor, a entenderlo. En el poderoso nombre de Jesús, amén. En el capítulo 1 vimos la muerte del rey Saúl, un rey que fue ungido por Dios, pero que sin embargo dejó su relación con Él y dejó lamentablemente su propósito por todas las malas decisiones que tomó al desobedecer a Dios y su palabra. Y hoy día vamos a estudiar una perspectiva de cómo Dios anhela que seamos, y va a haber una comparación entre dos grupos de hombres. David, como dice la palabra, él es la raíz del pueblo de Dios. Bueno, que el Señor a sí mismo se llama de la raíz de David. Y hoy día vamos a entender. Dice en 2 de Samuel, capítulo 2, versículo 1 al 4. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová, diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. David subió allá, y con él sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y esta parte es preciosa para nosotros y muy profunda, porque David había tenido como clave de éxito en su vida consultarle todo al Señor. Ese era el éxito de su vida. Y amados hermanos, quizás nosotros también hacemos lo mismo, nos acercamos al Señor, oramos, pero esperamos impacientes una respuesta que viene de parte de Él. David había ya experimentado pruebas de paciencia en su vida. Entonces, para él escuchar la voz de Dios no dependía de un esfuerzo impaciente de espera. Al contrario, él esperaba escuchar la voz de Dios. Él tenía la seguridad de que iba a escucharla. Y por eso que él se acercaba a él con confianza y lo consultaba. Y nosotros en ocasiones no lo hacemos. ¿Y qué sucede? Fracasamos en nuestra vida solamente porque añadimos a nuestra oración la impaciencia. David consulta a Jehová porque él quería más que solamente su bendición para todos sus planes. Él no quería simplemente un sí de Dios para avanzar en el siguiente paso de su vida. Él quería estar justo en los medios de los planes de Dios. Y él le pregunta, porque él estaba viviendo en este momento en la tierra de los filisteos. Si ustedes recuerdan cuando termina el capítulo 1, él está viviendo en la tierra de los filisteos. Él estaba en Siclac. Y le vuelve a preguntar al Señor, más específicamente: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y David en realidad había sido ya ungido como rey cuando era niño, cuando era adolescente, pero habían pasado los años y su palabra todavía estaba en formación, estaba en la formación para el cumplimiento de su palabra. Cuando nosotros recibimos una palabra del Señor, una promesa de Él, aguardamos con paciencia. Nosotros no somos los que retroceden, sino que con paciencia aguardamos la respuesta
el cumplimiento de su promesa, porque las respuestas ya están. Pero el cumplimiento de su promesa tiene que ver con nuestra paciencia, con nuestra espera, con la formación de la mansedumbre en nuestra vida, porque el Señor está fortaleciéndonos. Y Él había estado, recuerdan ustedes el último capítulo que estuvieron conmigo, en un tiempo de desánimo, de desesperación, dejó la tierra de Israel y por ello Él había perdido también su propósito porque veía que las cosas se ponían difíciles para Él y eso lo llevó a desanimarse. Y vivió como un filisteo y empezó a trabajar básicamente hasta para el rey de los filisteos, pero buscando también su propio beneficio. Pero ya el Señor lo había restaurado y había restaurado su relación con Él. Y ya se preguntaba si era tiempo de volver a su tierra. Y nosotros quizás pensaríamos que, pero bueno, ya Saúl murió, ¿por qué él no regresa de una vez? Él puede hacerlo, porque finalmente Dios le prometió que él iba a ser el rey de Israel. Pero no, él no tenía ese apresuramiento en su corazón. Él no, al contrario. Él estaba completamente despreocupado por ser el rey, por adquirir una mejor posición. No, él estaba más preocupado por cumplir los propósitos de Dios en su vida. Y Dios, que es fiel a nuestras vidas en respondernos, también fue fiel a David y le respondió su consulta. Él había salido de un periodo de declive espiritual donde tenía que huir, refugiarse en la tierra de los filisteos, buscando la ayuda del rey de los filisteos. Y seguramente en este periodo de prueba no escuchó la voz de Dios, como nos puede causar, porque en un periodo de prueba podemos tomar decisiones por desesperación, como le pasó a Abraham con Sara, que tenía una mujer que lo presionaba y lo presionaba y lo presionaba, y Abraham tomó la peor decisión de tener un hijo con la esclava. Y muy por el contrario fue Ana. Ana anhelaba tener un hijo, pero él no presionaba al esposo, ella buscaba a Dios, y fue Dios el que le respondió, no su esposo. A pesar de que tenía a Penina siempre burlándose de ella porque no tenía hijos, pero ella no buscaba al esposo, ni le presionaba, le decía, dame hijos, el cana, no. Ella buscaba al Señor, y el Señor es el que le responde, igual a nosotros. Entonces Dios le resuelve la consulta, así como también Dios nos quiere resolver a nosotros. David no se precipita para alcanzar las promesas ni el cumplimiento de las promesas de Dios. Ya él había sido ungido en 1 Samuel 16 y después de ser ungido, él enfrenta al gigante Goliat. Pero él no iba a manipular. Eso es muy importante en nuestras vidas. Cuando realmente hemos aprendido a esperar en el Señor con paciencia el cumplimiento de sus promesas, no vamos a manipularlas. ¿Por qué? Porque el Señor es el que se va a encargar. Una manipulación trae como un resultado a un Ismael en nuestras vidas. Pero una espera trae como resultado un Isaac. Isaac es alegría, risa, gozo. Entonces acá nuevamente ungen a David. En el versículo 4, y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y esto muestra que David tampoco se apodera del trono con guerra, ni con una batalla natural. Los ancianos de Judá se acercaron a él, porque David sabía que era mejor que Dios lo levantara a través de otros que esforzarse por avanzar solo. Y esto es bien importante, amados hermanos. Voy a explicarles por qué. Hay dos motivos importantes. Uno es que cuando uno se esfuerza por ser promovido, el Señor puede decirnos no y caemos en una frustración al pensar de que yo me merezco este título, yo me merezco esta posición, yo merezco esta posición en mi trabajo, yo merezco esta posición en la iglesia. ¿Por qué? Porque aún está nuestra carne viva, anhelando ser promovidos por figurar. Y David claramente pudo haberlo hecho, ya que Saúl había muerto. Pudo haber buscado su bienestar y su promoción, pero no fue así. Fue muy por el contrario. Él supo que era mejor que Dios lo levantara. Y les voy a explicar lo maravilloso. Porque si Dios nos levanta, tenemos el respaldo de Dios. Y cuando Dios nos respalda, hay un acuerdo. Hay un acuerdo que como dice el Salmo 133, es armonioso.
porque hay acuerdos. Y con este acuerdo, la iniciativa no viene de David, sino de los ancianos de Judá, quienes se acercan a él. Y esto muestra que hay un sentido, que nosotros no estamos, porque él ya había sido ungido cuando había sido un adolescente, jovencito, ya sabía que iba a ser el rey de Israel, pero para esta tarea necesitaba una unción fresca del Señor. Nosotros también necesitamos la unción fresca del Señor. Yo, la verdad, todos los días la busco. La busco para mi esposo, la busco en mi hogar. Le digo, Señor, tu unción pudre todo yugo. Oro y le digo, Señor, pudre todo yugo, cualquier cosa que yo no sé, que esté atada, Señor. Porque así es, nosotros no tenemos guerras espirituales totalmente, pero nuestras guerras son libradas en oración, no en batallas carnales ni naturales, no a través de la oración. Y esta unción la necesitamos en cada momento de nuestras vidas, y especialmente cuando vamos a tomar una administración, ya sea en la iglesia, en el servicio del Señor, o una administración en nuestros trabajos. Y esta unción tampoco podía llegar cuando David no estaba en la voluntad de Dios. Si David estaba en la tierra de los filisteos, es decir, fuera de la voluntad de Dios, no iba a ser ungido por él. Él necesitaba una unción fresca en la voluntad de Dios, en la espera, donde él quería que esté. Entonces, continuando con los versículos del 4 al 7, retomando parte del versículo 4, y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galat son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galat, diciéndoles, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Y él reconoce esta misericordia y muestra gratitud para los hombres que arriesgaron sus vidas para honrar la memoria de Saúl y Jonatán, porque él amaba a Jonatán. Y aún a pesar de que Saúl le había causado una amargura muy grande en su corazón, en su vida, él honró siempre. Acuérdense que él no le corta el borde de su manto porque él no podía tocar el ungido de Dios. O sea, la forma en que David honraba la autoridad era realmente fundamental. Y yo les puedo decir de una forma sencilla, si un niño no honra a sus padres, ese niño nunca va a poder honrar absolutamente a nadie por el resto de su vida. Yo lo veo todos los días en un salón de clases. Un niño que no honra a sus padres no puede honrar a sus maestros y por lo tanto sus notas son terribles. Pero un niño que conoce la autoridad de sus padres es un niño exitoso. Y acá David había aprendido a honrar la figura de autoridad que Dios le había puesto. ¿Por qué? Porque había también una autoridad espiritual que al principio había sido derramada en Saúl cuando fue ungido, y él podía ver la obra de Dios en la vida de Saúl a pesar de que se había apartado de él, porque su relación ya no era cercana. Y él reconoce y muestra gratitud hacia los de Galat. Entonces les dice, esfuércense pues y sean valientes. Ahora pues, vuestras manos sean esforzadas, sean valientes. Porque David sabía que necesitaba hombres valientes para proteger y avanzar con su reino. Él reconocía que habían sido gratos con Saúl y su casa, pero él también necesitaba ese apoyo militar. Y especialmente porque él quería, el Señor lo estaba ayudando y lo estaba librando de toda confusión que pudiese rodear su ascenso. Entonces el Señor es un Dios de paz y no de confusión. Entonces este apoyo y este reconocimiento muestran algo precioso, los frutos del Espíritu Santo en la vida de David. Porque él pudiera haber sido un hombre prepotente y se le decía, ahora ayúdenme. Pero no, él es grato, él demuestra gratitud aún a pesar de que Saúl se convirtió en su enemigo. Y ese tema de la gratitud es bien importante porque muestra humildad. Nosotros tenemos que ser gratos y enseñarle también a nuestros hijos a ser gratos, agradecidos, porque acuérdense siempre de los 10 leprosos que fueron sanados, solamente uno volvió.
Y solamente uno fue lo suficientemente humilde para aceptar con gratitud la sanidad que Jesús le había hecho al ser sanado de la lepra. Y esa gratitud es la que dice: acerquémonos con gratitud a su templo. O sea, hay salmos que hablan de la gratitud, porque la gratitud es reconocer que fuera de Dios no hubiéramos podido nada. Y cuando uno es agradecido con la gente que nos rodea, alcanzamos también su gracia con ellos, ¿no? Y continuando, en 2 Samuel 8:11 vamos a ver otro ejemplo, otra cara de otro hijo de Saúl. Pero este hijo de Saúl parecería que no era un hijo que era considerado entre los hijos de Saúl, de la misma esposa. Dice: pero Abner, hijo de Ner, versículo 8, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim. Y lo hizo rey sobre Galat, sobre Jesús y sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los hijos que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. Entonces vemos acá, la palabra nos explica que este Abner, hijo de Ner, era primo de Saúl. Eso está en 1 Samuel 14:15. Y este hombre era su general, pero era un hombre valiente. Era un hombre que ya lo había acompañado y siempre había estado a la vanguardia. En 1 Samuel 14:50, les voy a leer. Dice: y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimás, y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Entonces, porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel, o sea, eran primos. Y él era, desde jovencito, estuvo cerca de Saúl, lo conocía muy bien. Entonces, este Abner era también un hombre muy, muy fiero en la batalla, ¿no? Era un hombre, digamos, que era... Él vio que había muerto su primo, Saúl, y dijo: yo no voy a perder mi posición, así que también me voy a ir a buscar a otro hijo de Saúl y voy a seguir siendo general del ejército. O sea, evidentemente no tenía ninguna relación con Dios. Y en el versículo 55 de 1 Samuel 17, habla de cómo es la primera vez que conoce David Abner. Les voy a leer. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta quién es hijo de este joven. Y cuando David volvía a matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Entonces, la forma en cómo Abner conoce a David y lo trae donde Saúl es la forma, es con Goliat, la cabeza de Goliat en la mano. O sea, esa es la presentación que David hace frente a Abner. Y continuando con nuestra lectura, ahí fue cuando realmente Abner y David se conocen. Bueno, continuando, Isboset es hijo de Saúl. Saúl tenía 3 hijos que murieron con él en el campo de batalla. Y no hay ninguna mención previa de Isboset entre los hijos de Saúl. Así que es posible que fuera un hijo ilegítimo de una concubina. Es muy posible que este hijo no haya venido de la esposa, creo que era Mera. Y vamos a leer que David, por matrimonio, también era hijo de Saúl, porque acuérdense que él se casa con Mical, la hija de Saúl. Así que esto es bien curioso y para tomar en cuenta, porque lo que hizo Abner fue elegir a un hijo ilegítimo para ponerlo a él como en el trono, a pesar de que era un trono de un rey débil, porque Saúl había caído en locura, y también ahora Abner
Abner había puesto este Isboset solamente por ser hijo de Saúl, pero en realidad nadie lo conocía. Y reinó 2 años. Por 2 años David le permite a Isboset reinar sobre la mayor parte de Israel. Y por 2 años él sigue mostrando paciencia, longanimidad y confianza en Dios. Y quiero que nos pongamos en una perspectiva, ahora quizás 2 años parece un montón, pero amados hermanos, esa es la cantidad de años que el Señor demora a veces en cumplir su palabra. Pero en esos 2 años, David sigue mostrando frutos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sigue manteniendo una relación cercana con Dios. Su confianza en Dios no había cambiado a pesar de la espera del cumplimiento de su palabra, de las promesas de Dios. Y David parecía haber tenido todo el derecho de ir y destruir a Isboset y tomar el trono a la fuerza. Pero su confianza en Dios era mayor. Y eso es lo que tenemos que resaltar en nuestras vidas también. ¿Es nuestra confianza en Dios mayor que lo que nuestros ojos ven? ¿Es nuestra fe mayor de lo que nosotros podemos hacer con nuestras propias manos? Porque sí, es verdad, la palabra dice la fe sin obras es muerta. Pero necesitamos fe, porque fe es lo que mueve montañas. Y justo de esto conversaba con mi esposa ayer, porque para tener nosotros una visión de Dios, un avanzar de Dios, Señor, ¿cuál es el siguiente paso en nuestras vidas? Necesitamos fe. Y ya en algún momento les voy a contar un testimonio que el Señor está haciendo en nuestras vidas, porque ambos le preguntamos al Señor, ¿cuál es el siguiente paso en nuestro matrimonio? Comprarnos una casa, comprarnos un lugar donde vivir, un carro, ¿a dónde quieres que vayamos? Simplemente hicimos esas preguntas al Señor y el Señor ha empezado a abrir puertas. ¿Por qué? Porque cada cosa que hacemos se la preguntamos y el Señor se toma su tiempo en respondernos. ¿Por qué? Porque también es a la medida de nuestra fe. Y David tenía tanta confianza en el Señor que podía descansar en sus propósitos. No había signo de, no, a mí me prometieron el trono, voy a matar a Isboset y asumir el trono de Israel. No, él seguía mostrando una paciencia notable. Y el Señor le iba a hacer justicia porque Isboset no era el ungido de Dios. Y muchas tribus prefieren a Isboset sobre David. ¿Por qué? Porque era para ellos lo natural, lo que seguía. Sin embargo, como los filisteos habían invadido muchas de las otras tribus de Israel, no querían ofrecerle a David ninguna lealtad. Solamente iban a hacer tenían miedo de los filisteos. Pensaban de que los iban a enfurecer. Y era así, porque si uno le mostraba afinidad a David, iba a tener la desaprobación de los filisteos. O sea, este pueblo tampoco tenía claridad de quién iba a gobernar. Y aquí habla de un tiempo de espera de 7 años y 6 meses. Este fue todo el periodo de tiempo que David tuvo su cuartel general en Hebrón. Y por los primeros 2 años de este periodo reinó sobre Judá y Isboset sobre Israel. Pero él nunca fuerza su reino sobre súbditos, sino más bien él lo que hace es esperar en Dios. Y igualmente el ministerio de nuestro Señor Jesucristo es igual. Su reino no tendrá fin, pero hasta el día de hoy no vemos que Él ha bajado su trono celestial, ni ha apurado su segunda venida, ni nos ha hecho ir mañana vengo. No, porque la palabra dice que el que sabe el día y la hora es el Señor, su Padre. O sea, imagínense, Él sabe que es el Hijo de Dios, que Él va a gobernar y Él no fuerza su venida, Él al contrario. ¿Por qué? Porque en esta paciencia también surge un amor al pueblo. David no quería tener una guerra, ni hacer que entre Israel y Judá se maten. Había algo más grande. Y hay algo más grande en nuestras vidas que simplemente surgir o ser promovidos en nuestro lugar espiritual, en nuestro servicio a Dios o en nuestro trabajo. Hay un amor que tiene que fluir en nuestros corazones hacia el pueblo de Dios. Porque lo que estaba haciendo en el corazón de Dios, en el corazón de David, Dios, era hacer que él amara al pueblo. Y esa era la obra de Dios, no de David. Pero lamentablemente hubo una guerra entre los hijos de Judá y los hijos de Israel.
por otro ejemplo que es todo lo opuesto a David, por los generales, por Abner y Joab. Dicen los versículos 12 al 17. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón, con los siervos de Isboset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Sarvia, y los siervos de David, salieron y se encontraron junto al estanque de Gabaón, y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros a otro lado. Y dijo Abner a Joab: levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: levántense entonces. Se levantaron y pasaron en número igual 12 Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano en la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar Helcat Hasurim, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hijos de Israel, los hombres de Israel, fueron vencidos por los siervos de David. Y esta era una tristeza muy grande, porque Joab agarró a los parte del ejército de David, esos 400 hombres enlutados, que eran endeudados, sufridos, de 1 Samuel 22, y los trae a esta guerra con Abner simplemente para demostrarse entre ellos quién era más fuerte. Y ponen, por ejemplo, lo mejor del ejército, como por decir acá, a los marinos, los mejores 12 de cada equipo para que se maten. Y esta era una tragedia, porque este Joab, hijo de Sarvia, que se unió a David en 1 Samuel 22, tenía 2 hermanos, Abisai y Asael, y esos eran sobrinos de David, hijos de su hermana Sarvia. Eso está en 1 Crónicas 2:16, si lo quieren leer después. Y él tenía una carrera como general accidentada, larga, impetuosa. Y dijo Abner a Joab que era importante ver quién era el más fuerte, imagínense. Y se levantaron los jóvenes y entre ellos se matan. Esto era algo diabólico, o sea, demostrar quién es más fuerte o querer demostrar que yo tengo mejores dones que tú, es diabólico. En el momento en que uno en su corazón tiene esa inspiración, es una inspiración demoníaca. ¿Por qué? Porque uno puede decir: mi voz era más bonita que la otra, o yo toco mejor guitarra que tú, o yo sé administrar mejor esto que tú. Ese pensamiento es demoníaco. Estos dos tienen una inspiración demoníaca, porque se matan. Y en el versículo 18-23 dice: estaban allí los 3 hijos de Sarvia, Joab, Abisai y Asael. Asael era ligero de pies como una gacela del campo, y siguió a Asael tras de Abner sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás a Abner y dijo: ¿no eres tú, Asael? Y le respondió: sí. Entonces Abner le dijo: aparte de la derecha o la izquierda, y echa mano a alguno de los hombres y toma para ti sus despojos, porque Abner quería librarse de él, no lo quería matar. Pero Asael no quiso apartarse en pos de él, y Abner volvió a decir a Asael: apártate en pos de mí. ¿Por qué de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda, y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto se detenían. O sea, eso trajo una muerte espiritual, definitivamente de uno, de alguien amado y querido. Y eso sucede, y lo hemos visto muchas veces en nuestra congregación. Cuando uno se levanta creyéndose mejor que el otro, ya ese es un indicio de muerte espiritual. Porque no podemos demostrar nada. Imagínense a David, que él espera 7 años para ser rey, y estos dos se pelean para saber quién era más fuerte que el otro. Y Abner no quería matarlo, pero Asael no quiso irse. Abner le dijo: vete. Pero Asael lo quería matar, sí o sí, por amor a David, quizás, pero de una forma equivocada, porque Joab lo había inspirado a esta maldad. Lo hirió a Abner con el regatón de la lanza y murió, porque estaban obsesionados con la matanza. Entonces, lamentablemente, esto trajo un llamado a cesar el fuego, y dice, versículos 24-28, mas Joab y Abisai siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Ama, que está delante de Guía junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército. E hicieron alto en la cumbre del collado, y Abner dio voces a Joab, diciendo: ¿consumiré la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que al final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se le vuelva de perseguir a sus hermanos?
Y Joab respondió: vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los hijos de Israel ni peleó más. Y había algo más entre Joab y Abisai que los motivaba. Ahora era vengar la muerte de su hermano Asael. Y esos ejércitos, cuando estaban en plena retirada, listos para una batalla de vida y muerte, están enfurecidos porque ahora tenían venganza en su corazón. Y Abner tuvo fácil el hacer una petición de paz, pero Joab accede al cese el fuego. Y vamos a ver más adelante, versículos 29, ya para terminar, y lamentablemente dice: y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche, y pasando el Jordán cruzaron por todo Biltrón y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió a perseguir a Abner, y juntando a todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén, y caminaron toda aquella noche, Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Y esto es algo muy bonito que yo quiero que hagamos una comparación. Cuando Saúl fue llamado al trono porque él mismo, dice la palabra de Dios, que se veía a sí mismo chiquito. Y Dios se agrada de eso y lo pone en el trono. Pero esta forma de ver sí mismo era, hoy día se podría decir psicológicamente, era porque él tenía una autoestima baja y Dios lo quiso exaltar, se compadeció. Pero David conocía a su Dios y aceptaba trabajos chiquitos. Esos trabajos chiquitos eran cuidar ovejas. Pero en ese tiempo de cuidar ovejas, Saúl cuidaba burros, mulas, dice la palabra. David aprende algo hermoso en su vida, y es tener esa relación con Dios en la que él le cantaba a él. Y él, cuando su papá lo manda a la guerra, le manda con una lonchera para sus hermanos en la guerra. Entonces, para él no había trabajo chiquito, no había un servicio, un ministerio chiquito. Él hacía lo que tenía que hacer bien. Y cuando Saúl es levantado al trono, su autoestima, que era baja, pues lo subió de repente y te creía mejor que los demás. Y al final, esta actitud hizo que haya esta pérdida de vida, porque la casa de Saúl se debilitó, porque ellos seguían teniendo esa inspiración de Saúl, de querer reconocer que eran más fuertes, que eran más aguerridos, y mueren 360 hombres. Y en la casa de de David, habían endeudados, pobres, gente con depresiones, pero eran fuertes, porque habían aprendido de su líder a esperar en las cuevas, a esperar pacientemente. Si bien su general Joab no era el mejor, y al final David se encarga de Joab, porque él ya tenía otro tipo de actitud en su corazón de venganza y se contaminó. Pero ellos habían sido vencidos por los siervos de David, siervos de Saúl, y había sido gravemente derrotado. Abner y el ejército de Isboset perdieron 360 hombres, mientras que el ejército de David solo 20. Hubo una guerra larga entre la casa de Saúl y la casa de David. Y esto demuestra qué tan mal estaba Joab también para no aceptar la petición de Abner de cesar el fuego en la batalla de el Hazurim. Ellos simplemente no podían llevarse bien, y no podía haber paz entre el legítimo rey David y el pretendiente al trono Isboset. Este alto al fuego era simplemente superficial.
pero solamente empeoró y tuvieron una guerra larga. Cuando intentamos hacer las paces entre nuestro Rey Jesús, que es manso y humilde, y nuestro yo, que es egocéntrico, que es narcisista, el resultado es una larga y amarga guerra entre nuestra carne y nuestro Señor Jesús. Es mejor rendirnos ante Él y dejarle a Él obrar en nuestras vidas y dejar que Él sea el que nos promueva, dejar que Él sea el que nos bendiga, dejar que Él nos ponga en el tiempo que Él quiera, como Él quiere, a nosotros anhelar y compararnos con otros. En el momento que entre ellos se comparan, mueren 20 hombres de Judá y mueren 360 hombres de Saúl. Hay muerte. Y hoy día podemos tener guerras y amarguras en nuestros corazones porque vemos que un hermano es levantado. ¿Y por qué? Y es injusto si yo también tengo acá tanto tiempo en la iglesia, ¿por qué no soy levantado? Pero eso es nuestro yo simplemente. Es nuestro yo. Nosotros estamos llamados a servirnos los unos a los otros. Nosotros somos siervos de Dios en cualquier circunstancia. Y tenemos que aprender a crucificarnos, así como Jesús también se crucificó, porque somos siervos de Cristo. David se fue fortaleciendo, porque cuando él empezó su llamado, desde que él empezó a ser ungido, aún con sus debilidades, con sus flaquezas, con sus huidas, él se arrepintió y buscó al Señor. Nunca dejó de tener una relación con el Señor. Y fue él mismo quien lo dirigió. Y fue Dios mismo que puso en los ancianos de Judá el ungirlo para ser rey sobre Israel. Y así es como Dios se va a encargar de respaldarnos cada vez que elijamos hacer lo que Él quiere antes de lo que nosotros queremos para nosotros mismos. Aún pensando que nos hacemos un bien, quizás no. Porque Abner pensaba que estaba haciendo un bien al poner a Isboset, pero no era así. Estaba trayendo más muerte y dificultad por no someterse a la voz de Dios. Y Joab, por compararse, llevó a la muerte de su propio hermano. Que el Señor nos limpie, nos escudriñe y nos haga cada día crucificar nuestros deseos en ese trono precioso de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. Amén. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy. Al abrigo de tu gloria puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos,
Descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar para mí. La gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos,